Shalom, Ubrajot, paz y bendiciones. Que el Todopoderoso les bendiga y les guarde en el nombre y los méritos del Mesías Yeshua. Mi nombre es Alejandro de la Cruz y bajo la autoridad y el permiso de Roe Carlos Rodríguez, líder principal de la Congregación Mesiánica Casa de Israel, ubicada en La Chorrera, Panamá, estamos aquí para compartir la palabra de nuestro Padre que está en el cielo. Damos gracias a Elohim que nos ha permitido llegar a este Yom Chichi, día sexto de la semana, día 23 del mes de Shevat del año 5785, que equivale a viernes 21 de febrero del año 2025. Procedemos ahora a la lectura y los comentarios de esta sexta liyá que se encuentra en la parashá número 18 llamada Mishpatim, significa sentencias o leyes. Esta parashá se encuentra en el Sefer, en el libro de Éxodo capítulo 23, versículo 20 hasta el versículo 25. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. He aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, será enemigo de tus enemigos, y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti, y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen, antes los destruirás del todo, y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Adonai vuestro Elohim serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, behaye olam natav betohenu, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado la Torah de veracidad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. En esta sexta liyá se habla ahora de un tema diferente. No son como tal mandamientos específicos dados para toda la comunidad de Israel, sino que se introduce un nuevo elemento. Se introduce una nueva, se habla de algo completamente diferente, y es de el malach de Adonai, el ángel de Adonai. Y se dice entonces a partir del versículo 20 que Adonai va a enviar a su propio malach, a su propio ángel, para guardar en el camino y para introducirnos en la tierra prometida, para introducir a los israelitas en la tierra prometida. Y bueno, Adonai promete que el malach, que su malach, que ese malach contiene su nombre, porque dice al final del versículo 21, porque mi nombre está en él. ¿Y cuál es el nombre de Adonai? Bueno, el nombre de Adonai contiene las letras del tetragrámatón. Y vemos que esas mismas letras del tetragrámatón van a estar presentes en el nombre de ¿quién? En el nombre de Yeshua. Entonces después dice, porque mi malach, mi ángel, irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Y entonces es muy interesante porque Adonai está hablando aquí, está introduciendo el concepto de el ángel de Adonai. Y cuando hablamos del ángel de Adonai, muchas personas, es un tema muy, muy debatido, es un tema álgido, y hay muchas posiciones de personas que hablan de que el ángel de Adonai es solamente un ángel, otros que hablan de que es una de las
de las manifestaciones temporales del Mashiach en forma de Malá, en forma el Malá de Adonai, que contenía el nombre de Adonai, el nombre de Yah. Y vamos a hablar ahora brevemente sobre las diferencias entre el Hijo y los ángeles. Porque el Hijo se puede manifestar como Malá, como ángel, y se puede manifestar como alguien completamente diferente a los ángeles y alguien superior a los ángeles. Entonces, lo primero que tenemos que tener presente es que Adonai envía a su ángel que contiene su nombre dentro del Tanaj. Entonces podemos ver algunos ejemplos. Está, por ejemplo, en el libro de Génesis, en Bereshit, en Génesis capítulo 18, versículos 1 y 2. Ahí está el ángel de Adonai. Dice: después se le apareció a Adonai en el encinar de Manré, estando él sentado en la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Entonces, de este versículo se extrae que uno de esos ángeles contenía el nombre de Adonai, contenía el nombre de Yah. Y esa es una de las explicaciones. Si vamos también ahí mismo en el capítulo 18, en los versículos, a partir del versículo 13, dice: entonces Adonai le dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Elohim alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Vean que empieza diciendo: entonces Adonai dijo a Abraham. Entonces es como si Adonai mismo hubiera estado hablando directamente con Abraham, lo que estaba hablando a través de el ángel de ese. Recuerden que eran 3 varones. Uno de esos ángeles tenía el nombre de Adonai, y Adonai habla con Abraham directamente a través de ella. Entonces este es uno de los ejemplos. El otro está, por ejemplo, en Génesis capítulo 22. Vamos a buscarlo allí. En Génesis capítulo 22, versículo 11. Vamos ahí un momentico. Está hablando aquí de la aquedad, del atamiento, de la atadura de Isaac, cuando Adonai le ordena a Abraham que sacrifique a su unigénito, a su hijo Isaac, que es el hijo prometido, el hijo de la promesa. Dice: entonces el ángel de Adonai le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Elohim, por cuanto no me rozaste tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y dice el 14: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Adonai Jireh, por cuanto se dice hoy: en el monte de Adonai será provisto. Y miren ahora nuevamente el versículo 15. Dice: y llamó el ángel de Adonai a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Adonai, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que nuevamente el ángel de Adonai habla directamente con Abraham, pero habla esta vez desde ¿dónde? Habla desde el cielo. Es una voz que se escucha desde el cielo y que se le reconoce, se le identifica como el Malá, el ángel de Adonai. Ahora bien, existen diferencias entre el hijo unigénito de Adonai, que es Yeshua, y los ángeles. Bueno, vamos a ver un texto que es un poco polémico, pero vamos a leerlo completo
para encontrarle el significado. Y vamos a ver qué es lo que nos trata de decir las Escrituras. Está en el libro de los Hebreos, capítulo 1. Hebreos, capítulo 1. En el comienzo, en la presentación, Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Hasta el versículo 8. Es un capítulo muy denso, con mucha sabiduría de lo alto, con mucha revelación. Así que deberíamos de leerlo y entenderlo, porque es un texto muy, muy, muy profundo. Es uno de los textos más enigmáticos, más profundos de toda la Escritura. Dice: Elohim, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, los Neviín, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Versículo 4 dice: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Elohim jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Elohim. Y ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Elohim, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Entonces aquí vemos, es un pasaje sumamente complejo, sumamente difícil de traducir, incluso que ha sido mal interpretado y mal traducido por algunas Biblias, por algunas denominaciones. Pero aquí podemos sacar algunos hechos puntuales. El versículo 4 dice que el Hijo es superior a los ángeles. Dice: hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces aquí vemos que el Hijo, que Yeshua, hereda el nombre del Padre. Y hereda, ¿cuál es ese nombre del Padre? El nombre del Padre es Yah. Y por eso es que el Hijo Yeshua también contiene las letras iniciales de el Padre, que es Yah también. Entonces aquí vemos la relación entre uno y el otro. Lo otro que vemos también es que dice que el Hijo es el primogénito, y está en el versículo 6. Dice otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Elohim. Y entonces aquí se vuelve a resaltar la majestad de el Hijo, ¿no? Y la subordinación de los ángeles al Hijo. Y finalmente en el versículo 8 dice, del Hijo dice: tu trono, oh Elohim, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Qué significa esto? Que el Hijo tiene un poder superior a los ángeles, porque el Hijo tiene un cetro, tiene un gobierno que es por el siglo del siglo, tiene un trono que es por el siglo del siglo, y que es un cetro de equidad. Entonces aquí vemos que Yeshua es superior a los ángeles, por cuanto hereda un nombre más excelente. Y también Adonai, cuando introduce al Hijo, al primogénito, dice: adórenle todos los ángeles de Elohim. O sea, ya vemos aquí un tema de jerarquía, un tema de orden, un tema de ordenanza, en el cual está el Abacadosh, el Padre, es el Rey de todo el universo. Está el Hijo, que se subordina al Padre y que hace todo lo que el Padre le ordene. Y vemos también a los ángeles, que se subordinan tanto a Yeshua como al Padre. Por eso es que Yeshua, hay un momento que dice que, por ejemplo, cuando iba a ser crucificado, que él iba a pasar esa prueba, que si él hubiera querido, él hubiera pedido al Padre que enviara una legión de ángeles y lo hubiera salvado. Sin embargo, él no hizo eso, sino que él vino a morir por cada uno de nosotros. Y también vemos en un pasaje, si mal no recuerdo, en las tentaciones de Yeshua en el desierto,
que dice que los ángeles iban y le servían, se acercaban a Yeshua, iban y le servían. Y este último pasaje lo estoy leyendo, por ejemplo, en el libro de Mateo 4, versículo 11, dice, entonces el Satán, el Eterno lo reprenda, le dejó luego de que trató de que cayera, de que abandonara la misión de Adonai. Dice, entonces el Satán le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces vemos aquí que Yeshua también tiene a su disposición ángeles que hacen, que realizan funciones y trabajos para él. ¿Por qué? Porque él es el hijo unigénito de Adonai. Ahora bien, ¿por qué estábamos mencionando el libro de los Hebreos? Porque se ha malinterpretado muchas veces por algunas corrientes que Yeshua es un ángel y que por tanto no es de origen divino. Incluso hay muchas comunidades de las raíces hebreas que no consideran esto, y muchas comunidades dentro del judaísmo también que consideran que el Mashiach es únicamente un hombre y que no tiene origen divino, que no tiene que la deidad no está en él. Y la palabra no dice eso. Vamos a buscar primero otros versículos que tienen que hablan de algo parecido y luego entraremos en el tema grande, que es el tema de la deidad del Mashiach. ¿Por qué ese ángel del cual hablamos en Éxodo capítulo 23 es el que nos introduce en la tierra y que está hablando metafóricamente la Torah en ese momento? Dice el ángel, vamos a leer primero vamos a leer Hechos capítulo 7 versículo 53. Vamos a leer ahí un momentico. Dice la palabra del Eterno. Hechos capítulo 7 versículo 53. Dice: vosotros que recibisteis la Torah por disposición de ángeles y no la guardasteis. ¿Qué están hablando aquí? Este es el discurso de Esteban en el momento en que él empieza a dar un sermón sobre cómo Adonai estuvo protegiendo al pueblo de Israel desde el tiempo de los profetas, y los principales del pueblo, los líderes, los fariseos, los reyes, los profetas, no quisieron hacer caso, sino que siempre endurecieron el corazón, y que entonces ya el colmo de su endurecimiento fue que no recibieron a Mashiach cuando el Eterno lo había enviado. Y entonces aquí Estefanos está dando una declaración muy interesante. Él dice que la Torah fue dada por disposición de ángeles y que el pueblo no lo obedeció. Y aquí está haciendo una referencia indirecta a qué, al pecado del becerro de oro y a todos los pecados que ocurrieron en el desierto y también durante la instauración del reino davídico, que fue sobre todo el pecado de Abodá Zará, de Lachón Jará, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí vemos que la Torah fue dada por disposición de ángeles. Si vamos al libro, a los Gálatas también, Gálatas capítulo 3, versículo 19, vamos ahí un momentico. Dice Gálatas 3, 19, dice ahí la palabra del Eterno: entonces, ¿para qué sirve la Torah? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Entonces, nuevamente aquí hay otra prueba de que la Torah fue dada por ángeles. Entonces, la pregunta es: ¿por qué Adonai da la Torah por medio de ángeles? Porque Adonai utiliza siempre ministros. Adonai es el rey. Adonai ordena que se hagan las cosas, no las hace él mismo, porque él es el rey. Los reyes están para pensar, los reyes están para organizar, los reyes están para gobernar por medio de la palabra. Ahora, quienes tienen que hacer las cosas son sus súbditos, y en este caso fueron los ángeles. Y aquí
la Torá ha sido dada por medio del malá, del ángel, de ángeles, es en plural. Ahora bien, ¿qué significa los ángeles? Un ángel es básicamente, según la Torá, según la escritura, un ángel es un mensajero. Incluso un pastor puede ser un mensajero, tal y como lo dice la escritura. Por ejemplo, si vamos a la carta, el libro de Apocalipsis, en las cartas a las 7 iglesias, cada uno de los encabezados, por ejemplo, en Apocalipsis 2.1, en Apocalipsis 2.1, Apocalipsis 2.8, allí a los pastores de las iglesias, tanto de Éfeso como de, si no me equivoco, Esmirna. A ver, déjenme buscar exactamente, tanto Éfeso como Esmirna, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Sí? Apocalipsis 2.1. Y en Apocalipsis 2.8 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Entonces, ¿quién es el ángel? El ángel es un pastor, un enviado, un mensajero, alguien que debía de transmitir un mensaje de una autoridad a otras personas que desconocían ese mensaje. Ese es el significado de ángel, ese es el significado de mensajero. Y no lo que pensamos muchas veces, que son personas, que son seres que son muy bellos y que tienen alitas en las espaldas y que vuelan, etcétera, etcétera. No es eso. Ese es un significado que tiene un contenido un poco más pagano. Pero el verdadero significado bíblico, el verdadero significado escritural, es que un ángel es un mensajero, es alguien que traslada un mensaje. Y puede ser perfectamente un ser humano. Entonces, hasta aquí que vemos que el Hijo, además de ser el unigénito de Elohim, además de venir a morir por nuestros pecados, también él venía a enviar un mensaje. Ayer, como vimos en la lilla, el Hijo también tenía que dar el comentario correcto de la Torá, tenía que dar la interpretación final y total de la Torá. ¿Por qué? Porque la Torá había sido tergiversada por algunos maestros, por algunos levitas, por algunas personas. Sin embargo, él vendría a dar la explicación final de la Torá. Entonces, en este sentido es que se dice que Yeshua es un ángel. Yeshua es un ángel porque es un mensajero de Adonai, porque trae palabras de vida eterna, trabajas palabras que el Padre le dio para que él las transmitiese a cada uno de nosotros. Y la pregunta es, ¿por qué Adonai utilizó eso? Bueno, porque Adonai no lo podía hacer directamente él. ¿Por qué? Porque Adonai es fuego consumidor. Porque Adonai los cielos de los cielos no los puede contener. Entonces, por eso él envía mensajeros, por eso es que él gobierna la creación a través de ángeles, a través de seres que se subordinan a él. ¿Ok? Ahora bien, la Biblia, muchas personas han dicho que al Yeshua ser un ángel, ser un mensajero de Adonai, entonces él es creado, él no participa de la naturaleza divina del Padre. Y esto es un error absoluto, eso es un error total. Y entonces, ¿en qué se basan para decir estas, para tener este tipo de ideas que están tergiversadas? Se basan en decir de que Yeshua es el primer ser creado. Y como primer ser creado, entonces no está separado de Adonai, no comparte la misma naturaleza de Adonai en ninguna manera. Y esto es una equivocación. Ahora bien, vamos a ver algunos de estos versículos que las personas malinterpretan y vamos a darle la interpretación correcta para que las personas tengan un poco más de luz sobre estos versículos y sobre otros versículos que resuelven todo este tipo de disyuntivas. ¿Por qué? Porque esto es una situación que afecta a muchísimos grupos mesiánicos que son personas, por ejemplo, dentro del judaísmo rabínico, que por supuesto niegan la deidad de Yeshua
dicen que el Mashiach tiene que ser únicamente un hombre, un descendiente de David, que solamente tiene que restaurar un reino, que es un reino, el reino de Israel, pero que es un reino aquí en la tierra, pero que más nada, y no tiene prácticamente relación con el pecado. Y esto no es cierto. Esto no es cierto. Vamos a ver por qué Yeshua sí contiene en sí mismo una naturaleza divina, como Yeshua fue engendrado por el Ruach HaKodesh dentro de una Betulá, dentro de una virgen que era que no había conocido varón, y por qué él fue el primogénito de ella, y también qué es lo que significa cuando la Escritura habla del primogénito, el principio de la creación. Vamos primero a Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Vamos a ver rápido, a ver si me da tiempo. Yo creo que sí, me va a dar tiempo ver todo. Apocalipsis 3:14 dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Elohim, dice esto. Entonces muchas personas toman este texto y dicen: ven, Yeshua dice ahí, la Biblia dice que Yeshua es el principio de la creación de Elohim. Y con respecto a esto solo diremos que la palabra que aparece ahí como principio es la palabra arjé. Y arjé no significa solamente principio, significa también gobernante, significa gobierno o que tiene poder. O sea, este versículo pudiera traducirse también como el que tiene poder desde la creación de Elohim, o el gobernante de la creación de Elohim. Se puede traducir de esa manera también. ¿Por qué? Porque está perfectamente válido. De hecho, la expresión griega dice argetes kiseos ton teos. Eso es lo que dice ahí en el griego. Y lo que significa esto es que el hecho de que él sea el principio de la creación no significa que él no tenga naturaleza divina. Vamos a otro versículo que se utiliza con esto. Está en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Vamos allá un momentico. Dice la palabra. Dice la palabra del Eterno en Colosenses 1:15. Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces aquí aparecen varios ejemplos. Dice que él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Dice que él es el principio, él es el primogénito entre los muertos, él es la imagen del Elohim invisible y el primogénito de toda la creación. Entonces, pero fíjense que aquí mismo, en este solo versículo, en estos versículos que hemos leído, aquí se está demostrando, dice que en él habitaba toda la plenitud, que en él, dice, agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Toda plenitud. Ahora, ¿qué plenitud? Es la plenitud de la deidad. Eso lo vamos a ver en Colosenses 2:9. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y en el 8 dice algo interesante también. Dice que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según el Mashiach. ¿Por qué? Porque hay muchas tradiciones hoy en día, hay muchos rudimentos, hay muchas filosofías huecas y muchas sutilezas que tratan de decir de que el Mashiach no es de naturaleza divina. Y eso es falso. Mashiach es verdad, es el ángel, él es el mensajero de Adonai, pero en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y en este sentido también tenemos que decir que primogénito no significa únicamente ser el primero, ser el más
no significa un orden, no significa que es el único, que es la primera cosa de una serie de cosas. No significa eso. Primogénito significa majestad también, significa tener gloria. Ese es el simbolismo del primogénito. Porque, por ejemplo, vamos a buscar otro ejemplo, el Salmo 89. Vamos hasta allá un momentico. Salmo 89, versículo 27. Ahí está hablando proféticamente del Mashiach, pero están hablando aquí del pacto de David. ¿Ve? Vamos a leer a partir de el versículo 26. Dice: Él me clamará, mi padre eres tú, mi Elohim y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. ¿De quién están hablando aquí? Están hablando del descendiente de David. ¿Y quién es el descendiente de David por excelencia? Yeshua. Todo el Salmo 89 tiene que ver con el pacto renovado, tiene que ver con Yeshua. Sin embargo, aquí vemos que están hablando de primogénitos como alguien que tiene gloria, que tiene majestad, como un representante de Adonai. Y en ese sentido se parece mucho al Salmo 2. Recordemos que el Salmo 2 está hablando de la entronización del Hijo de Elohim. ¿Y quién es el Hijo de Elohim? ¿De quién están hablando ahí? ¿Quién es el ungido? ¿Quién es el Mashiach? Están hablando de, por ejemplo, dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Adonai y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Quién es el ungido en este caso? Es el rey de Israel. Y estaban hablando contra el Mashiach, estaban hablando contra la autoridad, ¿no? Y si vamos a los versículos 6 al 8, se darán cuenta que están hablando figurativamente, o sea, realmente están hablando de David, pero figurativamente están hablando de Mashiach. Dice: yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Adonai me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces vemos aquí que tanto el Salmo 89 como el Salmo 2 hablan de ¿qué? Hablan de el Mashiach. Hablan de el Mashiach como primogénito, como alguien que tiene autoridad, que tiene preeminencia. Y no podemos negar la deidad de Mashiach. ¿Por qué? Porque Mashiach dio múltiples pruebas. Y con esto quiero terminar. Múltiples pruebas, no puedo buscarlas todas, pero son muchísimas, de que él era el escogido de Adonai y que en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él lo demostró varias veces. Por ejemplo, recordemos el pasaje donde Yeshua perdonó los pecados del paralítico. Recordemos que él dijo que es más fácil que este hombre diga: perdona tus pecados o toma tu lecho y camina. Y Yeshua, ¿qué hizo? Perdonó primero los pecados. Y las personas dijeron ese día: qué blasfemia es esto, porque solamente Adonai puede perdonar pecados. Y después, ¿qué hizo? Le dijo: levántate y toma tu lecho y camina. Y el paralítico caminó. Y entonces las personas dijeron: espérate, este hombre tiene autoridad dada por Adonai. Él tiene autoridad dada por Adonai para perdonar los pecados. Solamente él la tiene. Autoridad para perdonar pecados. ¿Y por qué tiene esa autoridad? Porque él murió por nosotros, por cada uno de nosotros. Un último pasaje que vamos a leer y ya con esto terminamos. Juan capítulo 8, versículo 56. Juan capítulo 8, versículo 56. Dice: Abraham vuestro padre se gozó de que habría de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces los judíos dijeron: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Y Yeshua les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Yeshua se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. ¿Qué quiere decir este pasaje?
cuando Yeshua dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Cuando él dijo esa frase, él se estaba refiriendo a quién, a Adonai, el gran yo soy. Él se estaba identificando con quién, en esencia, con quién, con Ejeye, Asher, Hiye, con Éxodo 3:14, yo soy el que soy. A partir de aquí, Yeshua empieza a decir, yo soy la resurrección y la vida. A partir de aquí, él empieza a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, y la prueba de esto es, él no dijo sencillamente yo nací 2 generaciones atrás de Abraham, o sea, yo soy del tiempo de Noah. No, los judíos entendieron perfectamente lo que Yeshua les estaba diciendo. Yeshua estaba diciendo aquí que él era eterno, que él había estado con el Padre desde el principio. Como dice el libro de Proverbios, con él estaba ordenándolo yo todo. Y la prueba de esto es que si leen bien el versículo 59, dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas. La pregunta es, ¿por qué tomarían piedras para arrojárselas? Si Yeshua solamente estaba diciendo que él era un poco más anciano que Abraham. A lo mejor podía ser una declaración cualquiera, o que la tomaran en serio, o que no la tomaran en serio. Pero Yeshua, ¿qué estaba diciendo aquí? Estaba diciendo algo que no cabía en la mente de los fariseos. Él estaba diciendo que el Dios de Israel, el Elohim se había hecho carne y había visitado a su pueblo. Eso es lo que significa. Entonces, hermanos, busquemos de Adonai. Cuando la Escritura habla de que el ángel de Adonai es el que nos introducirá en la tierra prometida, está hablando de que Yeshua es el que nos va a introducir en Eretz Israel, en el pacto renovado. Recordemos que el pacto renovado se hizo en la muerte en la cruz, pero que falta una parte, que es en la segunda venida del Mashiach, cuando él vendrá sin relación con el pecado. Preparémonos para estar con él. Preparémonos, porque él nos va a introducir en la tierra y todos los enemigos serán derrotados. Los amorreos, los heveos, los jebuseos, todos, absolutamente todos. Los palestinos, los de Hamas, los iraníes, todos serán destruidos. No quedará ninguno. Estamos en los tiempos finales. Tenemos que buscar de Adonai, porque este es el tiempo en que él puede ser hallado en cada uno de nosotros. Busquémosle y que el Eterno les bendiga. Shalom, hermano.